Ok, primer ejemplo propuesto. Resolver esta desigualdad que involucra valor absoluto. Lo primero que hay que considerar con el valor absoluto es que este es una función, tal como se define en el apunte, que arroja como resultado siempre el positivo de una expresión, siempre su valor positivo, ¿ya? Entonces, cuando se trata de resolver inecuaciones con valor absoluto, la idea es concentrarse en los casos que se tienen, ¿sí? Porque va a depender si lo de adentro del valor absoluto es positivo, se resuelve de una manera, y si es negativo, se procede de otra. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Caso 1. Supongamos que lo de adentro es positivo. Aquí dice solo x es positivo. ¿Por qué? Porque fíjense que es 1 dividido x. El 1 no tiene signo. Entonces lo único que le va a dar signo a esta expresión es el x. ¿Sí? Por lo tanto, si x es positivo, esta fracción va a ser positiva, y si el x es negativo, la fracción va a ser negativa. ¿Ya? Estamos en el caso 1. Supongamos que lo de adentro es positivo. Si lo de adentro es positivo y yo le aplico el valor absoluto, la expresión me queda igual, porque la gracia del valor absoluto es que arroje el positivo, y si lo de adentro ya era positivo, no tengo que hacer nada para dejarlo positivo, ya lo es. ¿Sí? Entonces, en este caso, para los x que pertenecen al 0 abierto, infinito, yo le saco las barras y me queda igual. ¿Sí? ¿Nadie me escucha o solo Víctor Gallardo no me escucha? Porque si es solo él, Yo la escucho, profe. Igual le escucho, profe. ya sí, parece que es solo él. Arregla tu audio, algo está pasando. Yo delante lo muteé el audio porque tosí, solo por eso, pero después lo volví a prender. Así que si no escuchas, arregla tu audio. Gracias por responder el resto. Ya. Bueno, sigo. En el caso de x mayor a 0, aplicamos valor absoluto. Como lo de adentro es positivo, yo le aplico las barras, comillas, las barras, porque es la función valor absoluto, y me arroja el mismo resultado porque ya era positivo. Por lo tanto, la inecuación anterior, que era esta, valor absoluto de 1 partido de x menor que 1, queda simplemente como 1 partido de x menor que 1. ¿Sí? Estamos en este caso. Entonces resolvemos esta inecuación, que como ya sabemos, no podemos pasar multiplicando este x para acá, sino que tenemos que despejar a 0. Entonces despejamos a 0, le restamos el 1 a ambos lados de la inecuación, sumamos estas fracciones que resultan ser 1 menos x dividido x, menor estricto que 0. Tenemos esta fracción. Entonces aquí tenemos dos puntos críticos, el del numerador y el del denominador. El numerador, ¿cuándo se hace 0? El numerador, perdón, en 1, ¿cierto? Si yo evalúo en 1 acá, se me hace 0. Entonces tenemos un punto crítico. Y el denominador se hace 0 en 0 porque es solo x, ¿sí? Entonces, aquí no está la tabla de signos, pero si alguien tiene muchas dudas con la tabla de signos, yo la puedo hacer en la pizarra que tiene Zoom, ¿sí? Así que díganme si alguien tiene mucha duda con la construcción de la tabla de signos para hacerlo en la pizarra. Sí, ya, lo voy a hacer. Les advierto que no queda muy lindo porque lo hago con el mouse y no queda tan prolijo, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Pueden ver encima de la PPT? ¿Lo pueden ver o no? Sí, profe. Sí, ya, muchas gracias. Entonces, ya. 1 menos x, x, y aquí va a estar la división, ¿ya? 1 menos x dividido x. Y armo mi tabla de signos.
Entonces, lo primero es que tenemos la recta numérica, la recta real. Ahí está el x. Entonces, por aquí tenemos el infinito y por aquí tenemos el menos infinito. Y entre medio ponemos los puntos críticos. El punto crítico que encontramos, dijimos 1 y 0, pero tenemos que escribirlo en orden. Entonces, primero va el 0 y luego el 1. ¿Sí? Ya. Ahora, tenemos que analizar el signo del numerador. El numerador, el punto crítico del numerador era 1. Entonces, ya, aquí nos paramos, en esta línea. Algo va a pasar a la izquierda del 1. ¿Sí? ¿Cómo yo sé lo que pasa a la izquierda del 1? Dos opciones. Una, como lo hace el apunte, que el apunte lo que hace es 1 menos x, por ejemplo, 1 menos x mayor a 0. Eso hace el apunte. Déjenme ver si agregué al... Sí, lo agregué, ya. El apunte dice ya, 1 menos x es mayor a 0 y resuelve esa pequeña desigualdad y así sabe los valores de x para que sea positivo, la expresión, ¿sí? Y por ende, el complemento de ese intervalo en los números reales es donde va a ser negativo. Ese es un camino. La otra opción, como lo hago yo, es tomar un número en el intervalo que me interese. Entonces, si yo digo que en 1 se hace 0, ¿qué pasa a la izquierda del 1? Un número fácil a la izquierda del 1, el 0. Si yo reemplazo en 0 esta expresión, me queda 1 menos 0. Y esa suma es positiva, ¿sí? Si yo reemplazo en 0, me da positivo. Por lo tanto, me indica que a la izquierda del 1, esto es positivo, ¿sí? Ya, ya, perfecto. Ahora todos ven y todos escuchan. Genial. Ya. Entonces a la izquierda del 1, esto es positivo, ¿sí? A la derecha del 1, la lógica dice que es negativo, pero comprobémoslo para que se acostumbren a esto. A la derecha del 1, veamos un número que esté entre 1 e infinito, un número sencillo, no vayan a elegir un millón, un número fácil, 2. Si reemplazan el 2, les queda 1 menos 2, eso es menos 1, o sea, negativo. Por lo tanto, a la derecha del 1, esa expresión es negativa, ¿sí? Ahora el x. El x es muy simple porque el x es un número real. Por lo tanto, si el x es 0, es 0. Si el x es positivo, es positivo. Entonces, a la derecha del 0 va a ser positivo, ¿sí? Y a la izquierda del 0 va a ser negativo porque si esto es negativo, es negativo, ¿sí? No se está sumando nada, no se está restando nada. Este mismo x le da el valor a sí mismo. Ya, esta es nuestra tabla de signos. Ahora viene lo que nos interesa. Nos interesa la división. Entonces vamos con los signos. Más por menos, menos. Más por más, más. Y menos por más, menos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos, acá está, queremos que sea estrictamente negativo. ¿Dónde es negativa esta fracción? Veamos nuestra tabla de signos. Es negativa acá y acá. ¿Y dónde estoy en estos casos? En este caso estoy entre menos infinito y 0. Menos infinito y 0. Y en este caso estoy entre 1 e infinito. 1 e infinito. ¿Sí? Y es la unión porque es negativo aquí y acá. En ambos lados es negativo. ¿Sí? ¿Por qué es abierto en 0? Porque es un intervalo abierto en 0. Porque el denominador nunca puede ser 0. ¿Sí? Y porque es abierto en 1, el numerador puede ser 0, es verdad, pero dice que sea menor estricto que 0, no menor igual. Por eso que es abierto en 1. ¿Sí? Ya. Esta es la solución de esta inecuación. Pero en los casos de valor absoluto hay que tener cuidado. Este no es el resultado. Estamos en este caso, en el caso de los x mayores a 0. ¿Sí? Entonces, esta es mi solución de esta inecuación. Pero esto tiene que satisfacer la condición. Por lo tanto, mi resultado yo lo tengo que intersectar con la condición. ¿Cuál es la condición? Que x sea positivo. ¿Cómo se escribe eso en intervalo? Se escribe como 0, infinito. ¿Sí?
Entonces lo que yo obtuve lo intersecto con mi condición porque este resultado no me sirve si no está dentro de la condición. A eso es lo que voy. El X, para que cumpla esta desigualdad, pertenece a cualquiera de estos dos intervalos. Pero no va a servir ese X si no es mayor a 0, porque estamos en este caso. ¿Ya? Por eso que se intersecta. Y si ustedes toman su solución y lo intersectan con la condición, obtienen 1, infinito. Y esta es lo que se llama, yo le llamo la solución 1, porque es la solución del caso 1. 1, infinito. ¿Sí? ¿Hasta ahora hay preguntas? ¿Se entiende la tabla de signos ahora un poco mejor? Y sí, ya, muchas gracias. Continúo entonces. Tengo que... ya, alguien me dice que lo de la intersección no lo entendió. Ya, repito. Ya, no lo vean esto como punitivo. O sea, si no hacen esto, los voy a castigar y les voy a quitar puntos. No, véanlo para que aprendan cómo se hace, cómo se resuelve. Este es el resultado. Este resultado no está malo, pero este resultado es de esta inecuación, de esta. ¿Sí? Si el enunciado hubiera sido esta inecuación, ese es el resultado. Pero el enunciado es una inecuación con valor absoluto. Y estamos viendo por caso. Cada vez que se resuelve una inecuación por valor absoluto hay que verlo por caso. Siempre. Porque no podemos trabajar, como ustedes le podrían decir, con estas rayas. No podemos, porque esto es una función y hay que evaluar la función. Así nos, comillas, deshacemos de las rayas. ¿Ya? Entonces, por eso es que uno ve por casos. No porque se le antoje. Es porque es una función y hay que aplicarla. Y en términos burdos, para sacarle las rayas hay que analizar qué es lo que está dentro, si es positivo o negativo. ¿Ya? Pero lo que está haciendo uno en el fondo es aplicar una función. Entonces, como estamos en el caso que consideramos que lo que está dentro de las rayas es positivo, estamos en ese caso, podemos, comillas, sacar las barras y nos queda esto y nos queda esta desigualdad que resolvimos y nos dio esto. ¿Cierto? Ya. Pero este resultado no es la solución de este caso, necesariamente. ¿Por qué? Porque necesito que para que sea solución, los X vivan acá. ¿Sí? Y esto que está acá, es el intervalo 0, infinito. ¿Sí? Esa condición de los X positivos es ese intervalo. Entonces yo estoy resolviendo la inecuación con valor absoluto en este intervalo. Si yo tengo una solución y hay números que no están dentro de este intervalo, esos números no me sirven porque no me satisfacen la condición. Entonces no son solución. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor? Entonces por eso que la solución de la inecuación que obtienen deben intersectarla con la condición. De esta manera se aseguran que los valores de X que ustedes encontraron además cumplen con la condición que deben cumplir, que en este caso que sean mayores a 0. ¿Sí? Y tomando la intersección, ahí tienen la solución del caso 1, cuando los X es positivo. ¿Quedó un poco más claro? A los que tenían dudas con la intersección. Ya, muchas gracias. Sigo entonces, no sé cómo se hace esto. Borro la pizarra. Pero borré la pizarra y quedó todo rayado. Vamos a borrar. Ay, estoy borrando. ¿Alguien necesita sacarle pantallazo a lo que escribí antes de borrar? Antes de seguir borrando. Va a quedar en todo caso en el video que voy a subir a la web. Ya, nadie dijo nada, borro. Vamos borrando. Mm.
Ya, disculpen lo lento, pero... Estoy borrando todas las rayas que hice. La tabla de signos no la voy a borrar porque la voy a volver a usar, así que me tienen que seguir aquí cuando explique lo que está en el fondo, ¿ya? Ya. Ahora vamos al caso 2. El caso 2 es cuando lo que está dentro del valor absoluto es negativo. Entonces, ¿qué pasa si lo que está dentro del valor absoluto es negativo? Como el valor absoluto me tiene que arrojar siempre el positivo, ¿cómo yo transformo algo negativo en algo positivo? Multiplicándolo por -1. ¿Sí? Esa es la definición. Como el valor, repito, como el valor absoluto me arroja el positivo de una expresión siempre, y ahora estamos en el caso que lo que está dentro es negativo, ¿cómo yo transformo una expresión negativa en positiva? Fácil, como sabemos, negativo por negativo es positivo, por lo tanto le multiplicamos -1. Por eso aparece el signo, ¿sí? Entonces la inecuación queda, aquí ignoren un poco la tabla de signos, la inecuación queda -1 partido x menor que 1, ¿sí? Ya, entonces lo mismo. No podemos pasar el x multiplicando, sino que hay que despejar, entonces restamos 1 a ambos lados de la inecuación, y si se fijan, aquí ambos términos son negativos, entonces si uno multiplica esta inecuación por -1, todo esto queda positivo, todo este lado izquierdo, y como multiplicamos por un negativo, se invierte la desigualdad. Se invierte la desigualdad, ¿sí? Y suman las fracciones, que eso es bastante simple, denominador común x. Ya. Y al hacer eso, a multiplicar por -1, y al tener cuidado de que al hacer eso se da vuelta el sentido de la desigualdad, y al sumar las fracciones, se obtiene esta desigualdad que hay que resolver ahora. Ya, puntos críticos. Punto crítico del numerador, -1. Si ustedes aplican acá -1, les da 0 el numerador. Entonces ahí tenemos punto crítico -1. Y el otro punto crítico es 0. ¿Sí? Entonces ya, vamos a nuestra tabla de signos. Aquí, hoy me pasé, x más 1, que es lo mismo que 1 más x, ¿sí? No se vayan a confundir. Escribí la suma al revés, pero es lo mismo. Aquí voy a borrar porque tengo que hacerlo en orden. Aquí no puedo hacer 0 y -1, porque la recta numérica tiene un orden, ¿ya? Entonces aquí tengo que borrar y escribir de nuevo. Aquí tengo que colocar mi primer punto crítico, el -1, y aquí el siguiente, el 0. Ya, entonces analizo. X más 1, o 1 más x, se hace 0 en -1. ¿Qué pasa a la izquierda del -1? Bueno, evalúen en -2, un número fácil. Si evalúan en -2, esta suma les da negativa. Inmediatamente a la izquierda del -1 es negativa. La lógica dice que a la derecha es positivo. Vamos a comprobarlo, ya que estamos recién aprendiendo. Si evalúan un número a la derecha del -1, por ejemplo el 0, evalúan aquí en 0 y esa suma les da positiva. Por lo tanto, a la derecha del -1 es positiva. ¿Sí? Lo mismo que el caso anterior con el x, porque el x es un número real, por lo tanto, si el x es 0, esto es 0, porque es solo x. Si el x es positivo, esto es positivo. Y si el x es negativo, esto es negativo, porque es solo x. Ya. Y ahora nuestra división, que ahora en este caso es 1 más x, se me pegó el mouse, 1 más x dividido x. Menos dividido menos es menos, más dividido menos es... Ay, x más, me confundí, perdón, me distraje, disculpen. Menos dividido menos es más dividido menos es menos, más dividido más es más. Ya. ¿Qué es lo que queremos? Que sea estrictamente positivo. ¿Dónde es estrictamente positivo? Acá y acá. O sea, desde menos infinito menos 1, como sale acá, desde menos infinito menos 1. Unión, porque también es acá, desde 0 a infinito. De 0 a infinito. ¿Sí? ¿Puede tomar el -1? Podría, pero se quiere que sea estrictamente mayor a 0, no mayor o igual. Entonces, -1 abierto. Y el 0, como ya sabemos, no lo puede tomar porque haría 0 el denominador y eso no se puede. Ya.
Y esta sería la solución de nuestra inecuación de acá. Pero, esta inecuación, este resultado, perdón, no nos sirve los valores que están acá si es que no están acá. ¿Y qué significa que estén que cumplan con la condición? Que sean menores a 0. Que estén desde menos infinito, rayos, coma 0, abierto. Desde menos infinito, coma 0 abierto. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta inecuación nos sirve si no satisface la condición. Por lo tanto, solo nos sirven los valores que están dentro de este intervalo. ¿Y cómo sabemos eso? Intersectando. Intersectamos con menos infinito, coma 0. Y aquí ya se ve poco. Ya. Y esta intersección da esto. Menos infinito, coma menos 1. ¿Sí? Y esta sería nuestra solución 2, porque es la solución del caso 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la solución final del ejercicio? La solución final va a ser la solución 1. Voy a colocar aquí, solución final es la solución del caso 1, y recordemos que el caso 1 era el anterior, cuando x era positivo, unión la solución del caso 2, que es este cuando los x son negativos. Toman la solución del caso 1, la unen con la solución del caso 2, y esta es su solución final. Preguntas. Ya, ¿no hay preguntas? ¿Puedo borrar entonces para seguir con el otro? Sí, profe. Sí, ya, muchas gracias. Ya. El otro ejercicio, ¿alguien lo pudo hacer? Ah, se puede hacer así, más fácil. Ya, estaba perdiendo el tiempo. ¿Alguien pudo hacer el otro? Este es un poco más complejo porque tiene más casos. ¿Ya? No del todo. Vamos a ver las dudas. Ya. Aquí tenemos otra inecuación con valor absoluto. Que ahora involucra sumas. Y sí, aquí están diciendo el largo. Sí, los que tienen valor absoluto y sumas son bastante largos. Por lo cual es bastante fácil equivocarse. ¿Sí? Así que les aconsejo que tengan cuidado con estos ejercicios. Ya, vamos a resolverlo. Aquí yo le hice la tabla de signos antes de la clase. Porque dice, en este caso hay dos valores críticos donde se producen cambios de signo. El menos 1 y 2. Por lo que aparecen 3 casos a analizar. Entonces yo quise hacer la tabla de signos para que se dieran cuenta de dónde vienen esos casos. Voy a devolverme un poco. ¿Sí? Y la tabla de signos viene de acá. Los casos que hay que ver ahora es, ustedes tienen su inecuación y dicen qué es lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, en este caso, ustedes observan que x más 1 está dentro de un valor absoluto y que x menos 2 está dentro de un valor absoluto. Entonces hay que analizar estas dos expresiones. Primero, x más 1. ¿Cuándo se hace 0? En menos 1. Y x menos 2, ¿cuándo se hace 0? En x igual 2. Entonces hay dos puntos críticos. ¿Sí? Hay dos puntos críticos. Menos 1 y 2, como los ponen acá. Entonces ahora veamos qué signo tienen estas expresiones en cada uno de sus subintervalos. ¿Sí? Como x más 1 se hace 0 en menos 1, a la izquierda de menos 1 esto es negativo,
¿sí? Reemplazan por un número a la izquierda del menos 1 y la expresión les da negativa. Y si reemplazan por un número a la derecha del menos 1, la expresión les queda positiva. Y por otro lado, el x menos 2 se hace 0 en 2. Y a la izquierda del 2, si evalúan un número a la izquierda del 2, les queda negativo. Y si evalúan un número a la derecha del 2, la expresión queda positiva. Entonces acá están los casos. Estos que aparecen acá son estos casos. ¿Por qué? Porque entre menos infinito y menos 1, ambas expresiones son negativas. Entre menos 1 y 2, una expresión es positiva y la otra es negativa. Y desde 2 hasta infinito, ambas son positivas. Y ahí están 1, 2, 3 casos. Y ahí están los intervalos. Desde menos infinito a menos 1, desde menos 1 a 2, desde 2 a infinito. ¿Sí? Por eso que se dividen en estos casos. Repito, voy a devolver. Cuando se tiene una inecuación de este estilo, con, ya sea con multiplicaciones o con sumas y restas de valores absolutos, hay que fijarse qué es lo que está dentro del valor absoluto. Y a eso hay que encontrarle los puntos críticos. ¿Sí? ¿Para qué le encontramos los puntos críticos a lo que está dentro del valor absoluto? Con el objetivo de saber en qué intervalo, o mejor dicho, para qué valores de x lo que está dentro va a ser positivo, y conocer para qué valores de x lo que está dentro del valor absoluto va a ser negativo. Entonces, para eso encontramos los puntos críticos y para eso facilita mucho hacer una tabla de signos también. Entonces, así sabemos cuándo la expresión que está dentro del valor absoluto es negativa y cuándo es positiva. Entonces, veamos los casos. Caso 1. El caso 1 es desde menos infinito a menos 1. ¿Sí? En este caso, ambos son negativos. ¿Me devuelvo un poquito? Si se fijan, estamos en este, menos infinito menos 1, ambos son negativos. Por lo tanto, si yo quisiera, comillas, sacar las barras de valor absoluto, lo que significa, en verdad, aplicar la función valor absoluto, ¿sí? Como ambos son negativos, ¿cómo yo transformo algo negativo en algo positivo? Multiplicándolo por menos 1. Entonces, aquí sacamos el valor absoluto y multiplicamos por menos 1, y en el otro lo mismo, multiplicamos por menos 1. ¿Sí? Y resolvemos esto que es simplemente álgebra básica, que es distributividad, suman los términos semejantes y nos queda una inecuación muy sencilla, lineal, que lo único que hay que hacer es resolverla despejando x. ¿Sí? No tiene ninguna complejidad. Dice, profe, en esos casos siempre se igualan con el mismo signo de la primera inecuación. A ver, en esos casos siempre se igualan con el mismo signo de la... Ay, no entendí la pregunta. Porque si me puede replantear la pregunta para entenderla mejor, porque no la entendí. Voy a responder lo que yo creo que entendí. Aquí la expresión es valor absoluto de x más 1 más valor absoluto de x menos 2. Entonces, estamos en el caso 1 en que ambas expresiones son negativas. Entonces, para aplicar el valor absoluto a cada una de ellas, como ambas son negativas, para dejarlas positivas, la tenemos que multiplicar por un negativo. Entonces, por eso queda ese menos, y aquí debería ser más menos, pero sabemos que eso es una resta nomás. Por eso que quedan estos signos menos, ¿ya? Porque aplicamos el valor absoluto. No sé si eso responde a la pregunta que me habían hecho, ¿ya? Pero de ahí salen esos signos. No salen... Sí, ya, perfecto. No salen porque a uno se le ocurrió, no. La inecuación es esa. Aquí no hay ningún negativo afuera y esto es una suma. Esa es la inecuación. Pero lo que hicimos acá es aplicar la función valor absoluto. Y como estamos analizando el caso en que x más 1 es negativo, para aplicar el valor absoluto tenemos que multiplicar por un menos 1 para que me quede positivo. Esa es la gracia del valor absoluto, siempre deja positivo. Y aquí había una suma del valor absoluto de x menos 2, pero como x menos 2 en este intervalo es negativo, para dejarlo positivo, le multiplico menos 1. ¿Sí? Bueno, y como dije, aquí resuelven esta desigualdad que es muy simple. Si se fijan aquí queda menos 2x menor o igual que 4. Y como quedó negativo x, lo que hizo fue dividir ambos lados de la inecuación por menos 2.
Como dividió por un negativo, la desigualdad se invierte. ¿Sí? Ya. Pero, nuevamente, esta es la solución de esa inecuación. ¿Sí? Pero aquí hay valores que probablemente no me van a servir si no cumplen con la condición. Es decir, esa inecuación existe de tal manera en este intervalo, para los valores de x que viven en este intervalo. Entonces, mi resultado, para que tenga sentido, debe también vivir en este intervalo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué intervalo es este, el que obtuvieron, el resultado de la inecuación? Que x sea mayor o igual a 2, a menos 2, perdón, es lo mismo que menos 2 cerrado, como infinito. ¿Sí? Y para asegurarse que este resultado viva, satisfaga mi condición, viva en este intervalo, lo intersecto con él. Entonces mi solución la intersecto con la condición, menos infinito, 1. Y esa intersección da como resultado ese intervalo, menos 2 cerrado, coma, menos 1 abierto. ¿Sí? Ya, sigamos. Y en este caso, en este caso es lo mismo, ¿sí? Estamos en el caso 2. O sea, me voy a devolver para que recordemos cuál es el caso 2. Caso 2, menos 1,2, o sea, estamos acá. En el caso 2 es cuando x más 1 es positivo y cuando x menos 2 es negativo. Estamos en este caso ahora. Ya, sabiendo eso, acá está. X más 1 es positivo y x menos 2 es negativo. Entonces, para aplicar el valor absoluto, consideramos precisamente esto, el signo. Como x más 1 es positivo, al aplicar valor absoluto queda igual, porque ya es positivo. No tengo que transformarlo a positivo, ya lo es. Queda igual, x más 1. Y x menos 2 es negativo. Tengo que transformarlo. ¿Cómo transformo algo negativo en algo positivo? Multiplicando por menos 1. Y no olvidar nunca los paréntesis. X menos 2. Menor o igual a 5. Y esto nuevamente es una inecuación lineal, muy fácil de resolver, que en este caso curioso, se van las x. Si ustedes se dan cuenta, las x se van. Y llegan a la expresión que 3 es menor o igual a 5. Aquí dice que esto es cierto en todo el intervalo. Yo le digo que esto es cierto para cualquier real. Repito, resolvieron la inecuación y llegaron a que 3 menor a 5. Olviden lo que está escrito acá por ahora. Concéntrense en el resultado. 3 menor o igual a 5. Les pregunto, ¿eso es cierto? Ustedes dicen, obviamente sí. 3 es un número menor que 5. Entonces, esta expresión es verdadera, no es falsa. No llegaron a ninguna contradicción, llegaron a algo obvio, 3 es menor que 5. Independiente del valor de x, independiente del valor de x. Lo que significa que si ignoran que estamos en una inecuación con valor absoluto, ignoramos que estamos en el caso 2 y pensamos solo en esto, pensamos solo en esta inecuación tiene como resultado todos los reales. ¿Por qué? Porque da lo mismo el x que ustedes evalúen acá, da lo mismo. El x que sea les va a dar que 3 es menor que 5, les va a dar una proposición verdadera. Independiente del igual, sí, independiente del igual. Porque el igual significa el número que está a la izquierda o es menor o es igual. Las dos opciones, es menor o es igual, ¿ya? Entonces en este caso es menor, ¿sí? La pregunta, aprovechar el dato ese que me preguntó, si fuera menor estricto, supongamos, un menor estricto y llegaran a que 0 es menor que 0. Eso es falso, porque 0 no es estrictamente menor que 0, es igual, ¿ya? Entonces, eso sería una afirmación falsa. O 5 menor estricto que 5. También es falso, porque son iguales, ¿sí? Pero aquí dice menor o igual. Entonces tiene dos opciones, o ser menor o ser igual. En este caso es menor. Por lo tanto, como aquí la variable x desaparece, ustedes pueden reemplazar el x que se les ocurra en los números reales, el número real que sea, y esta proposición va a ser siempre verdadera.
Entonces la solución de esta inecuación son todos los reales, ¿sí? ¿Pero me sirven todos los reales? No, no me sirven porque estoy en el caso del intervalo menos 1,2. Entonces, intersección entre todos los reales con el intervalo menos 1,2. Y eso es muy simple porque obviamente la intersección es menos 1,2. ¿Sí? Y el último caso. Caso 3. Me voy a devolver para recordar cuál es el caso 3. El caso 3 es el intervalo 2, infinito. Acá estamos. O sea, ambas expresiones son positivas. ¿Sí? Tanto x más 1 como x menos 2 son positivos. Entonces, mucho más simple. Como ambos son positivos, al aplicar la función valor absoluto a ambas expresiones, quedan iguales, porque ya son positivas. No tengo que hacerles nada. Entonces queda tanto x más 1 como x menos 2, quedan iguales. Resuelven esto, una inecuación simple, lineal, despejando x, y llegan a que x es menor o igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué solución les dio acá? X menor o igual a menos 3. O sea, a 3, perdón. Ese intervalo es desde menos infinito hasta el 3 cerrado. Pero esa es la solución, repito, de esta inecuación. ¿Sí? Pero de ese intervalo, desde menos infinito a 3, de ese intervalo, solo me sirven los x que además vivan acá. ¿Sí? Tienen que cumplir con las dos condiciones. Ya. Después respondo a lo que me están preguntando. ¿Ya? Y ahora sí. Entonces, como iba diciendo, el resultado que ustedes obtienen, en este caso x menor o igual a 3, sería el intervalo menos infinito a 3. Ese es el resultado de esta inecuación, pero le sirven de ese intervalo solo los valores que además vivan acá. Entonces, ¿qué hacen? Intersección. Intersección de menos infinito, 3, cerrado, intersectado con 2, infinito. Y ese resultado es 2,3. ¿Sí? Aquí hace una observación que los extremos, tanto menos 1 y 2, o sea, los llamados puntos críticos del principio, también cumplen con la desigualdad. Sí, me voy a devolver un poco. Después veo el chat con las preguntas, no se preocupen. Acá, los puntos críticos, menos 1 y 2, también cumplen con la desigualdad. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema en que estos valores sean cero. ¿Por qué no hay problema? Porque ninguno está en el denominador de alguna fracción. Entonces no hay problema con que x sea menos 1. No hay problema, porque esto es un sumando, no importa que esto sea 0. Y tampoco importa si x valiera 2, porque tampoco es un denominador, entonces no tampoco se estaría dividiendo por 0. ¿Sí? Entonces otra forma de ver eso es que cuando uno resuelve estos ejercicios, por ejemplo, cuando yo lo hacía en clases presenciales, como eran solo sumas, no eran divisiones, hay que tener ojo con eso, como son solo sumas, uno puede tomar, por ejemplo, el de menos infinito a menos 1 cerrado, como ya lo tomó en el caso menos 1, en el caso 2 no lo toma, entonces abierto menos 1 y 2 cerrado, como el 2 ya lo tomó, aquí no lo toma y sería 2 abierto a infinito. ¿Sí? Repito, la observación lo único que está diciendo es que en esta inecuación, x puede tomar los puntos críticos, tanto menos 1 como 2, porque no son denominadores de fracción, entonces no están dividiendo por 0 en ningún momento, no están indeterminando su inecuación de ninguna manera. Entonces, los puntos críticos entran, menos 1 y 2. ¿Y cuál es la solución final? Se preguntan, del caso 1, 2 y 3 obtuvieron soluciones. ¿Cuál será la solución final? La unión de la solución del caso 1 con la solución del caso 2 con la solución del caso 3. Unen las tres soluciones y obtienen la solución final. Por lo tanto, los valores de x que satisfacen nuestra inecuación original son todos aquellos que viven entre el menos 1 y el 3. Y ahora sí voy a ver las preguntas.
Ah, alguien le respondió, dice, ¿por qué no son 4 casos? Y le respondieron, uno es un conjunto vacío. Muy buena respuesta. Fíjate, el que me preguntó, ¿cómo se llama? Tomás. Mira, Tomás, me voy a devolver. Me voy a devolver, acá está. Por si acaso alguien queda eh, con la duda. Ahí después respondo eso, ¿ya? Déjenme responder esto primero. Sí. La idea como que uno se le puede venir a la cabeza en primera instancia, si no conoce las técnicas que facilitan la resolución de inecuaciones con valor absoluto, sería lo siguiente. Cuando uno no sabe, uno podría decir ya, hay que ver los casos, sí, eso es verdad. Entonces, veamos cuando los dos son positivos, veamos cuando los dos son negativos, veamos cuando uno es positivo y el otro es negativo. Y ahora veamos cuando este es negativo y este es positivo. Y hay 4 casos, ¿cierto? Esa es como la lógica, porque dice, cada uno de estos tiene signos, entonces ya, los dos positivos, los dos negativos, el primero positivo y el segundo negativo, y al revés, el primero negativo y el segundo positivo. Pero uno de esos casos no existe, y aquí está demostrado, no existe. No existe ningún intervalo en los reales en donde x más 1 sea negativo y al mismo tiempo x menos 2 sea positivo. Ese caso no existe. Y esa solución es vacía. Y si tú unes el vacío a cualquier otro conjunto, sigue siendo el otro conjunto. ¿Sí? Ya. Ahora están preguntando. Ahora primero, Tomás, ¿quedó más claro por qué no son 4 casos? ¿O el resto que tuviera dudas? Sí, ya, genial. Y ahora me dicen, el menos 2 no sería también una solución. A mí me dio menos 2,3 abierto. A ver, ¿qué solución sale acá? Déjenme ver. Déjenme ver. Ah, puede que estén mal intersectados. Hagámoslo nosotros. Puede que sea un error de tipeo. No se preocupen, hagámoslo. Primer intervalo. Primer intervalo. Ayúdenme ustedes. Es que no quiero acá. ¿Dónde está la pizarra? Acá, la pizarra. Ya. La primera solución era menos 2, menos 1 abierto. Esta es la primera solución. ¿Sí? Ya, entonces, la segunda solución era, esto es unión, la segunda solución, menos 1,2. Y unión, la tercera. Y la tercera era 2,3. 2,3. Ya. Y uniendo todo esto, sí, se equivocó aquí, es un error de tipeo. Esto es cerrado y esto es un menos 2. Muy bien, menos 2,3. Perfecto. Más preguntas. ¿Puede un caso llegar a una contradicción? Sí, por supuesto. Hay ejercicios en que, como el anterior, voy a borrar la pizarra. Acá, por ejemplo, que nos dio 3 menor o igual a 5 y dedujimos que eso es cierto siempre, por lo tanto la solución son todos los reales. Puede haber un ejercicio en que, no sé, lo voy a decir al revés. 3 es mayor o igual a 5, por ejemplo. Y tú sabes que son mentiras. Entonces, como resolviste algo
y llegaste a algo falso, sin la variable x, porque se fueron las x y llegaste a algo falso, significa que tu inecuación nunca se va a cumplir, porque llegaste a algo que es mentira, que no existe, ¿ya? Entonces, la solución sería vacía, no existe ningún x para que esa inecuación se cumpla. Entonces, tu solución sería vacía. Y si fuera un caso así como este, tendrías que intersectar el vacío con tu condición. Y la intersección del vacío con la condición, sería vacío. ¿Sí? No olvidar las propiedades de conjuntos que se ven en álgebra. ¿Ya? La intersección del vacío con tu condición sería vacío. Pero al final recordemos que era la unión, y la unión del vacío no hace nada porque es como sumar cero. ¿Sí? Ya, ¿qué más? En el caso 1, ¿por qué dio abierto en menos 1? Acá. Dio abierto por lo que dije hace un rato. Porque aquí... caso 2. Ya, caso 2 entonces. El caso 1... ya. Es la misma razón en todo caso. Es la misma razón en el caso 1 que en el caso 2. Porque yo dije lo siguiente. Aquí, el profesor que preparó este PPT, estas clases, tomó puros intervalos abiertos. ¿Sí? ¿Se fijan en eso? Son todos intervalos abiertos. Nunca considero los puntos críticos. Eso es una forma de hacer el ejercicio de ser muy cuidadoso, porque los puntos críticos es cuando una expresión se hace cero. Entonces siempre hay que tener cuidado con una expresión que se haga cero, porque podemos estar dividiendo por ella, por ejemplo. ¿Sí? O en los casos, por ejemplo, acá, en el ejemplo 1, no queríamos que fuera cero, entonces el punto crítico menos 1 aquí, por ejemplo, no nos servía, porque no queríamos que fuera cero, porque no es mayor o igual, ¿sí? Por eso que él deja como aparte los puntos críticos, solo por tener ese cuidado, ¿ya? Solo por eso toma puros intervalos abiertos, y por esa razón aquí el menos 1 es abierto, por eso aquí también el menos 1 es abierto, ¿ya? Y el 2 también es abierto en los dos casos, también, por la misma razón. Pero después, al final del ejercicio, hay que analizar qué pasa con los puntos críticos. Y observa que en verdad los puntos críticos no hacen ningún problema, porque también satisfacen las desigualdades que vimos en el camino. No indeterminan ninguna expresión. ¿Sí? Entonces, ahora sí los incluye. ¿Sí? Ese es un camino que es muy bueno para tener ojo con los puntos críticos. ¿Ya? Pero después, cuando uno está acostumbrado, cuando ha hecho harto ejercicio, uno puede mirar el ejercicio y decir, aquí en verdad los puntos críticos no afectan en nada a la expresión en cuanto a indeterminarla, ¿sí? Porque no están en ningún denominador, por ejemplo, entonces no la pueden hacer cero, no hacen raíces negativas, no sé, no hay problema con los puntos críticos. Aparte hay una suma, entonces si x vale menos 1, x ya no vale 2, ¿sí? Entonces es probable que esta desigualdad se cumpla. O si x vale 2, x ya no vale menos 1. Entonces, no hay problemas con los puntos críticos. Y lo que en lo personal yo hago es considerarlos inmediatamente en el desarrollo del ejercicio, ya sea en uno u otro caso. Si lo consideré en un caso, en el otro ya no lo considero, porque sería redundante. Por ejemplo, el caso 1. Aquí el menos 1 está abierto, entonces yo lo cerraría. Voy desde el menos infinito al 1 cerrado. El caso 2. Como el menos 1 ya lo consideré en el caso anterior, aquí no lo considero. Y el 2 lo voy a considerar cerrado. Caso 3. El 2 ya lo consideré en el caso 2, entonces aquí no lo considero. Y así. ¿Se entiende la idea? La forma en que está hecho acá es mucho más cuidadoso, ¿ya? Pero lo que yo acabo de decir se puede hacer. Más preguntas.
¿Ya no hay más preguntas? Vamos a